Bueno, muchachos, primer podcast del año. Estoy muy contento de tenerlos acá. Vamos a hablar un poquito de un centro deportivo que se va a inaugurar acá en Armenia, Quindío, a finales de enero o a principios de febrero. Todavía no sabemos la fecha exacta, pero nosotros le vamos a estar informando directamente por el canal de La Ruta. Les quiero agradecer porque hace un año, en enero, estaba yo en mi trabajo. Realmente no estábamos grabando. Nosotros el primer podcast lo subimos el 27 de abril, casi a mitad del año pasado. Entonces, estar acá en enero, arrancando 2024 con una entrevista es genial. Y todo es gracias a ustedes. Y gracias también a las empresas que nos están patrocinando, a las empresas que están detrás de La Ruta, que nos han apoyado muchísimo, como lo son Lauren, que es la camiseta que traigo puesta. Ya saben, muchachos, los voy a etiquetar ahí para que vayan y vean las camisetas de Lauren. Toda la ropa que ellos trabajan son de aquí, de Armenia. Es un producto 100% quindiano de nosotros, entonces tenemos que apoyarlo. Y con los tenis estamos con American Tennis, muchachos, eso queda en el centro. Entonces estas son marcas que nos están ayudando a nosotros a crecer y a seguir trayéndoles a ustedes todas estas historias de los emprendedores de nuestra ciudad. Y hablando de emprendimiento, les voy a contar la mente maestra detrás del proyecto Padel del Café, el ingeniero José Gabriel. Ingeniero, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias Juan Camilo por la invitación. Muy contento de que estés acá, de poder contar un poco de tu historia y este proyecto tan bacano que estás preparando acá para Armenia. Feliz de la invitación y bueno, espero tener la expectativa de poderles contar un poco sobre la historia que tengo acá en el eje cafetero y en el Quindío. Bueno, para resumirles y darles un previo, el ingeniero fue el que remodeló el aeropuerto de nosotros, entonces ahí también para que la persona que dejó el aeropuerto así brutal como lo tenemos ahorita, eso es gracias a él. Entonces, para que lo tengan en cuenta, y vamos a hablar mucho también del proyecto, que no solo hacemos cosas de ingeniería civil, sino que también hacemos de deporte y de cultura para nuestra ciudad. Entonces, nada, yo quiero saber quién es y cómo empezó su vida laboral y su emprendimiento y todos estos proyectos que tienes a la vez. José Gabriel, cuéntame un poquito de tu infancia, ¿de dónde eres tú? Yo nací en la ciudad de Bogotá, yo soy bogotano, con padre bogotano y madre bogotana también, sí. Pues yo estudié en Bogotá y la universidad la hice, soy ingeniero civil de la Universidad Javeriana. Después me fui a Argentina a hacer una especialización, hice otra especialización en carreteras en la ciudad de San Juan, en Argentina, ¿sí? Y en Bogotá, en la Escuela Colombiana de Ingenieros, también hice una especialización en gerencia de proyectos. ¿Por qué ingeniería civil, José? Cuéntame un poquito de eso. Bueno, porque realmente la familia, mi papá trabajaba con ingenieros civiles, mi papá era administrador de empresas y él trabajaba con empresas muy grandes, constructoras, con empresas de Israel, empresas colombianas muy grandes, y realmente él me llevaba, en las vacaciones me llevaba a compartir con él los trabajos. Entonces yo llegaba a esas obras tan grandes, inclusive cerca, aquí en La Paila, Cartago, todas esas obras de esa época, y me llevaba a conocer. Yo veía todas esas obras, veía esa maquinaria, veía todo ese movimiento de tierras, veía las trituradoras, las pavimentadoras, y eso me empezó a gustar. Entonces yo le empecé a coger como cariño a eso y dije, bueno, algún día tengo que hacer algo parecido, o por lo menos tener la oportunidad de poder hacer algo para las vías de Colombia y para la infraestructura colombiana. Entonces ahí se creó como esa ¿Te gustó? O sea, es una pasión para ti el tema de la ingeniería civil. Total. Yo creo que yo no me veo en otra carrera. Realmente yo amo la ingeniería civil. Amo la ingeniería civil. Creo que no hubiera servido para ser médico, ni veterinario, ni nada más. O sea, realmente a mí la ingeniería civil me encanta y disfruto y trabajo para la ingeniería civil. ¿En qué momento de tu vida, o sea, cuántos años tenías cuando tú dijiste, esto es lo que voy a estudiar, esto es lo mío? No, yo creo que eso es un proceso, ¿no? Realmente cuando uno sale del colegio y todo eso, pues es difícil, realmente es difícil. Me presenté en varias universidades y pasé en la Javeriana, siempre quise estudiar en la Javeriana. Pasé en la Javeriana y ahí arrancó mi carrera, realmente la que era, o sea, básicamente. Cuando sales, ¿qué es lo primero que haces? Bueno, yo me gradúo y empiezo como todos, ¿no? Empezamos a hacer. Lo que pasa es que yo fui padre muy joven, yo realmente fui padre, sí, claro, yo fui padre a los 17 años, yo tenía... A los 17 años, o sea, no habías terminado de crecer. Claro, imagínate que mi primer hijo, Andrés Felipe, nace cuando yo tenía 17 años, ¿sí? Yo estaba en tercer semestre de la universidad. Realmente eso me generó mucha responsabilidad, entonces yo tenía que trabajar, tenía que ir en la Javeriana habían los huecos, porque habían clases en la mañana y había clases en la tarde. Entonces habían esos huecos, pero uno no alcanzaba a ir a la casa, uno tenía que ocupar esos espacios. Entonces, mientras mis compañeros iban a jugar fútbol, iban a hacer otras cosas, yo estaba pendiente de la leche de mi hijo, y me tocó entonces generar una responsabilidad desde muy temprana
Pero económicamente, ¿cómo hacías ahí? ¿Tu papá qué te dijo? No, o sea, realmente mi familia, la familia es familia, a mí me respaldaron en todo, yo... ¿No se puso bravo, no? No, pues claro, o sea, un pelado a los 17 años, realmente fue bonito porque eso fue lo que le doy gracias a Dios porque eso fue lo que me generó la responsabilidad desde muy tardino. Entonces, claro, pues mientras los otros estaban, yo estaba pensando en los pañales y que iba a comprar la leche del... Cambia el chip de una. Entonces yo iba a trabajar por horas, entonces ahí me tocaba ir a trabajar por horas, ir a ganarme una platica para ir a poder subsistir. Entonces esas cosas lo hacen a uno responsable desde muy joven. Y yo creo que a mí me pasaron cosas desde muy temprana edad y eso es lo que me ha generado ser tan emprendedor y tan visionario en las negocios. ¿Y terminaste la carrera? ¿No te saliste de la carrera? No. Yo realmente siempre cuando empiezo algo trato de terminarlo y esa era una obsesión por terminar mi ingeniería. Y realmente es difícil porque yo recuerdo que nosotros arrancamos 50 estudiantes y terminamos 6, 7. O sea, en el camino se van quedando y se van. Yo en esa época había mucha gente de Cali también y no terminaban la carrera. Realmente fuimos pocos los que terminamos la carrera y con un esfuerzo, ¿no? Bueno, y terminas la carrera y yo sé que cuando uno sale a la universidad es muy difícil empezar a trabajar, te piden experiencia, te piden infinidad de cosas y a veces pasa que cuando uno llega también al trabajo, consigues el trabajo es un reto. Y cuando llegas al trabajo no te sientes tan preparado como creías que estabas. Claro, en la ingeniería y me imagino que en todas las carreras uno sale y sabe de todo que no sabe nada. Sí. Realmente yo recuerdo que mi primer trabajo fue en Bogotá en unos edificios. Yo llegué allá y no tenía ni idea, no sabía que era una conexión de una plomería, de nada de ingeniería, realmente uno no sabe. Entonces uno le toca asesorarse generalmente de los maestros de obra y eso fue bonito porque ahí empieza uno a conocer y fue el primer trabajo, me llevó a tener ya una experiencia porque cuando uno sale realmente es muy difícil enfrentarse a una ciudad, a un trabajo y era muy difícil también conseguir trabajo. Realmente fui afortunado, yo siempre he dicho que he sido afortunado en la vida porque siempre las cosas me han pasado para bien. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo fue el primer trabajo? Sí, no, el primer trabajo yo recuerdo que lo mismo, poner una hoja de vida. Ahora, en la Javeriana le ayudan mucho a uno a conseguir trabajo cuando sale uno, entonces me enfocaron en una empresa y pudimos lograr esa empresa. Y ahí tuve mi primer trabajo, no sé, 1 o 2 años, y fue el único trabajo realmente que yo tuve porque de resto he sido independiente. ¿Y te saliste a vivir ya, a crear familia? No, primero yo tenía ya con un hijo, ya con un hijo y el hijo, entonces realmente después de unos años yo siempre quise estudiar en el exterior también, después de que salí. Entonces yo aplicaba, yo en esa época tenía un hermano mayor que vivía en Argentina, entonces le decía que me ayudara a conseguir una especialización en Argentina. Presenté unos papeles en una universidad y me aceptaron, entonces me fui a hacer una especialización argentina, duré casi 2 años en Argentina y fue una experiencia buenísima, buenísima. Allá fue donde empezamos a ver la dificultad de la vida y realmente, inclusive me tocó dejar a mi hijo en Bogotá, mientras yo me iba ya 1 año y medio, casi 2 años, a Argentina. ¿Y en Argentina terminaste y llegaste acá ya a trabajar o seguiste Claro, estudiando? realmente cuando yo estuve allí, Argentina estaba muy mal, Argentina estaba económicamente algo muy parecido a lo de ahora, o sea, económicamente estaba muy mal. Yo quería quedarme allá, porque yo hice una especialización, soy ingeniero civil y hice una especialización en carreteras. Allá es carreteras de montaña, lo que homologa acá uno es como en vías de transporte. Y yo quería quedarme a vivir allá, obviamente. Y no pude porque Argentina no generaba trabajo. Entonces me tocó regresarme y cuando llegué acá empecé a trabajar con unas personas, unos arquitectos y una firma de ingenieros que hacía obras civiles y arquitectónicas y ahí conocí mucha gente y empecé a trabajar. Ahí fue donde ya empezaste como a crear ese callo de experiencia, esa cosa de, bueno, esto es esto, este es fulanito de tal, el que maneja tal cosa. Sí, fue bonito. ¿Cuánto duraste ahí? Fue bonito, no, nada, duré 1 año. Realmente fue bonito porque ahí fue donde yo veía que ellos eran contratistas, o sea, eran una empresa contratista que hacía obras, y yo decía, ¿por qué no los puedo hacer yo? O sea, si ellos a su nivel, pero yo podría hacer eso. Entonces tenía siempre ese sabor de independizarme y siempre quise ser independiente. Siempre tenías en la meta de no quiero escalar acá en la empresa, sino que yo quiero hacerlo yo mismo. Claro. Yo siempre quise ser independiente y ser empresario. Cuéntale un poquito a la gente que no sepa mucho del tema, ¿qué es un contratista? Bueno, un contratista es en este caso el ingeniero, ¿sí?, que presta sus servicios al Estado o al sector privado o público para hacer una obra en particular. El contratista es el que contratan
para hacer la obra. Hay un contratante que es la entidad o un privado o un público y está el contratista que es el que ejecuta la obra. Eso es el contratista. Entonces cuando salen estas cositas tú pasas la propuesta y ya... Claro, yo me dediqué porque en el medio que estaba en el sector público, entonces licitaba y nos ganábamos licitaciones y obras y empieza uno con una pequeña, después una con una más grande, ¿sí? Y el éxito de, como en todo, es poderse aliar con empresas más grandes. Entonces yo siempre fui muy inquieto, siempre decía, si hay empresas más grandes, debieron ser pequeñas como yo en ese momento y tuvieron que haberse apalancado con empresas mayores o más grandes, y eso fue lo que yo quise y eso fue lo que yo hice. Entonces yo contactaba a los ingenieros que tenían mucho más experiencia, muchas más cosas, y me fui pegando a ellos y les decía, bueno, yo quiero ser como usted, ¿qué hago? Me dicen, no, pues participe con nosotros, y me creyeron, y para mí la palabra vale mucho, entonces les cumplía en las condiciones que yo les decía y arrancaba una obra pequeña, una más grande, y así fui creciendo como independiente. Tú saliste de la universidad, te especialistas en Argentina, llegas a trabajar un año acá con una empresa que ellos hacían cosas públicas. Sí. Y ahí tú dices, no, yo lo voy a hacer yo solo. Si ellos pueden hacerlo a gran escala, porque me imagino que hacían cosas muy grandes, sí, obras grandes, yo lo puedo hacer pequeñito. Pero no sabías tampoco muy bien cómo era. Es que realmente, Juan Camilo, mi papá, que en paz descanse, mi papá decía, estas canas no son gratis. Realmente me acuerdo mucho de esa frase porque decía, estas canas no son gratis. Claro, uno cuando está tan joven o cuando empieza, uno quiere comerse el mundo, uno quiere romperla, como dicen ahora, y uno quiere hacer todo, pero ahí hay que tener experiencia. Entonces, realmente la experiencia se va logrando poco a poco con base en los trabajos que uno va teniendo. Pero yo era inquieto, o sea, a mí siempre me ha gustado ser inquieto, ser visionario, o sea, ¿por qué no puedo hacer esto si tengo la capacidad de hacerlo? Hablaba yo en estos días con un amigo que también es un empresario que ha creado muchas cosas y él dice, si yo veo a la gente que tiene éxito, yo los veo, yo los analizo y yo digo, tienen 2 ojos, tienen 2 manos, tienen el cerebro, tienen las mismas cualidades que yo tengo, yo ¿por qué no puedo hacer lo que ellos hacen? Sí, lo que pasa es que hay un tema de liderazgo. Yo creo que las personas y los seres humanos todos no nacimos para las mismas actividades. Yo creo que hay personas sin que lo otro sea malo, porque estar en una empresa sólida, eso está bien, pero realmente como mi forma de ser, que siempre he querido más bien generar trabajo, generar posibilidades a otras personas, servir a la gente, servir a la comunidad, pues es un concepto que uno lleva ya es como un don, es un don que uno tiene para servir. Y yo no me veo en un trabajo donde tenga que generarme un horario, esas cosas. Entonces esa era mi actitud siempre, ser empresario, ser emprendedor y lograr poder dar trabajo, tener una oficina, tener empleados, manejar gente, tener todas las divisiones de una empresa. Y eso siempre lo quería lograr y ese era como la mente siempre pensando en eso, ¿eh? Y no solo pensando, sino trabajando para hacerlo constantemente. Claro. Pero me gusta mucho de tu historia que entonces tú pedías ayuda, tú pedías colaboración, tú le decías a los ingenieros, hey, ¿cómo hago? Claro, pero entonces yo, por ejemplo, los analizaba, porque generalmente el éxito no es plata, el éxito no es dinero, el éxito es lograr tener felicidad en lo que uno hace. Entonces yo veía que eran empresas sólidas y que empresas más grandes, y yo decía, bueno, me les cuelgo ahí y les aprendo. Me sentaba con empresarios grandes que hoy en día son mucho mayores y que son empresarios grandes hoy en día aquí, inclusive en el Quindío también. Y les preguntaba, oiga, ¿cuál es su éxito? ¿Por qué tiene éxito? ¿Por qué han logrado crecer? ¿Por qué esa curva de crecimiento tan rápida en tan poco tiempo? ¿Y por qué? ¿Cuáles? Entonces yo absorbía como una esponja. Te decían, había como que eran abiertos a contarte hey, no, yo hago esto, yo hago lo otro. De pronto aplicas esto, aplicas lo otro, sí, o muchos te decían no, eran recelosos. Claro, con el tema. Es que hay de todo tipo de empresarios, ¿no? Hay empresarios que creen que les van a quitar más trabajo, pero realmente la gente con la que yo di, de pronto por la forma de ser de uno y por la forma de entrarle a la gente, me daban la información. Además yo aplicaba en el tema de que colaboraba en el trabajo de ellos. Realmente, por ejemplo, recuerdo que había un ingeniero que hoy tiene una empresa muy grande, que yo le hacía las licitaciones, yo le hacía los presupuestos, yo le hacía las programaciones, entonces también aportaba y ellos veían que yo hacía el ejercicio de aportarles también trabajo. Me gusta mucho lo que estás contando porque es clave. Yo pienso que cuando nosotros estamos, primero lo que dijiste ahorita de que el éxito no es el dinero,
sino que es hacer lo que a uno le gusta. Claro. Y cuando tú haces lo que te gusta, quieres escalar. Claro. Y cuando tú quieres escalar, ¿qué haces? Lo que tú dices, apalancarse de personas que ya tienen la experiencia, que ya han pasado por un camino que tú no has pasado. Entonces tú no te quedas solo con que estoy trabajando con tal persona y voy a trabajar. Me toca licitar, voy a licitar, sino que tú aprovechabas esa conexión para aprender de lo que estabas haciendo. Entonces, muchachos, es un consejo muy importante que no solo te tiene que gustar lo que estás haciendo. Yo sé que a veces trabajamos por necesidad y nos toca de pronto estar en cosas y en trabajos que no queremos estar, sino que es por obligación, pero no quiere decir que uno de cualquier parte donde esté no pueda aprender algo. De su jefe, de su compañero, siempre, de la persona con la que está trabajando, siempre se puede aprender y estar en un constante búsqueda de eso, de aprendizaje. Cómo administrar, cómo puedo crecer mi empresa, cómo puedo crear mi empresa, cómo puedo hacerlo yo solo, cómo puedo utilizar el trabajo que estoy haciendo para más adelante poder abrir mi propio negocio. Claro. Entonces eso es lo que tú estabas haciendo, o sea, tu base, tu inicio fue crecimiento exponencial. Sobre todo, mira, Juan Camilo, uno tiene que tomar riesgos y el ser humano es miedoso, porque estamos en un país difícil, que es un país que cíclico, entonces realmente a uno le da miedo, o sea, tener empresa hoy en día, o siempre tener empresa, es muy fácil, o sea, tú crear una empresa, pues vas a la Cámara de Comercio, te inscribes unos papeles y ya, ¿sí? El tema es crecer esa empresa y sostenerla, porque en el medio en que uno se mueve de la contratación, es muy fácil crecer, porque tú logras 2, 3, 4 contratos, creces, pero realmente estabilizar la empresa en el tiempo es muy difícil. Pues te cuento una anécdota o sea, hay empresas, digamos, las empresas de ingeniería de Colombia no tienen 3 generaciones. No hay empresas de 3 generaciones. Hay la generación del fundador, el creador, el que trabaja, eso, los hijos en la segunda generación de pronto siguen los caminos. Llevan la batuta. Sí, pero ya la tercera generación se muere. No hay empresa en Colombia que tenga 3 generaciones. Ya en la segunda generación ya los hijos ya no están o generalmente hacen otras cosas o si hay sociedades se diluyen y no generan porque no hay esa estabilidad en ingeniería en Colombia. Hablando de esto, ¿cómo logró tu padre que tú siguieras sus pasos? O sea, que tú te enamoraras y le cogieras pasión a esa labor que él hacía, porque es muy difícil. Por ejemplo, tú puedes crear tu empresa, pero eso, cuando tú ya no estés, ¿quién la va a llevar? Por lo general son los hijos, pero muchas veces los hijos no quieren llevar esas responsabilidades o hacer lo mismo que tú hiciste. Lo que pasa es que mi padre, que en paz descanse y que, digamos, fue un bastón muy grande para mí, y yo sé que, digamos, la base, mi papá fue muy buen padre, mi papá fue un excelente padre. Nosotros somos 7 hijos, la familia somos 7 hijos, 4 mujeres, 3 hombres, yo soy el quinto. Realmente mi papá nos unió mucho, ¿sí? Y mi papá fue una persona muy responsable, de palabra. Entonces, él me llevaba a los sitios de trabajo y me enseñaba y me decía, bueno, aprenda porque la única forma de surgir en la vida es aprendiendo y teniendo conocimiento, ¿sí? No es solamente el estudio, pues el estudio es importante, muy importante, pero realmente uno con estudio y sin experiencia es muy difícil. Entonces así fuimos, digamos, superando obstáculos con la responsabilidad y siempre la palabra. La palabra, yo creo que la mejor presentación, el mejor brochure, el mejor hoja de vida de uno es la palabra. En todo, ¿cierto? Yo creo que en todo. Es súper importante. Entonces, claro, ser empresario pues es difícil y eso le aprendí a mi papá. Mi papá siempre era un hombre muy sabio, un hombre muy correcto, muy sabio y nos enseñó unos valores muy bonitos que era trabajar y ser unidos entre hermanos. Nosotros somos muy unidos entre los 7 hermanos. Si tuvieras que darle un consejito a un ingeniero que está saliendo ahorita de la universidad, de la Javeriana puede ser, o de acá de Armenia, un ingeniero civil, que esté saliendo a la universidad, que no sabe cuál es el primer paso a dar, ¿qué le dirías tú? Si tú volvieras a arrancar, ¿qué harías primero? Bueno, mira, hay una experiencia o una anécdota, un testimonio muy bonito que se le puede dar a los jóvenes hoy en día, es la ingeniería civil. Hablamos de la ingeniería civil. La ingeniería civil es una de las carreras para mí más bonitas porque tiene muchas ramas. Tiene la parte de aguas, tiene la parte de estructuras, tiene la parte de vías, tiene muchas especialidades. Yo creo que lo que uno primero tiene que hacer antes de salir es saber hacia qué rama va a aplicar. Si le gustan las vías, las carreteras, si le gustan las edificaciones, si le gusta el tema de acueducto y alcantarillados. Enfocarse en algo, ¿sí? Lograr tener una experiencia corta y después hacer una especialización.
porque realmente las personas, el chip que tienen los muchachos hoy en día es salir y al otro año irse a especializar. Resulta que y pasa que no es bueno, porque llega una especialización, es como si siguieran a hacer un 11º semestre o un 12º semestre. Tú necesitas untarte, tú necesitas estar ahí. Claro, mira, yo tengo 2 especializaciones, tengo una especialización en carreteras y tengo una especialización en gerencia de proyectos. La primera la hice en Argentina, la segunda la hice ya cuando tenía como 10, 12 años de experiencia en la escuela en Bogotá, en la Escuela Colombiana de Ingenieros. Y realmente ahí fue donde yo supe aprovechar que era una especialización, porque tenía ya experiencia, entonces yo ya sabía qué era. Y yo veía, habían compañeros míos mucho más jóvenes que eran recién egresados, que ellos estaban, sí, o sea, como que... No sabían dónde estaban. Claro. Entonces uno aportaba mucho. Pues tan es así que muchas veces, o sea, en ese aspecto, cuando terminamos la especialización, muchos de los muchachos que estudiaron conmigo se fueron a trabajar en mis empresas. ¿Sí? O sea, tú ya le dabas trabajo a tus compañeros. Claro, porque era compañero. Entonces fue un nexo comercial muy bonito porque realmente recuerdo que creo que hubo tres personas, entre ellas 2 mujeres, recuerdo una de Pasto, otra como llanera y otro ingeniero que se fueron a trabajar a las empresas de nosotros. Bueno, cuéntame, José, ¿cómo un ingeniero de Bogotá, que creó empresa en Bogotá, que ya tiene cosas muy importantes en Bogotá, termina en el eje cafetero y en la ciudad más bonita de Colombia, que es Armenia? Pues mira que es una historia bonita. Realmente yo hace más de 20 años, 22 años, estoy en el eje cafetero. Antes iba y volvía. Después del terremoto, ¿sí? Con el FOREC en ese año, nosotros nos ganamos un contrato que era la pavimentación de Cartago-Alcalá, que era una vía, la vía que comunica, bueno, que se va uno por acá por Montenegro, Quimbaya-Alcalá, Alcalá-Cartago. Esa vía quedó deterioradísima. Entonces nos ganamos un contrato con un ingeniero de Bogotá, un ingeniero que me dio la oportunidad también de participar con él, un ingeniero mucho mayor que yo. Y nos ganamos esa licitación y arrancamos a trabajar ahí. Después de esa licitación ya me empezó a gustar, empecé a conocer gente, empecé a conocer los materiales, empecé a conocer los proveedores de aquí de la zona. Después me especialicé mucho en el tema de aeropuertos, ¿sí? Con la aeronáutica civil, que es uno de los clientes más grandes que nosotros tenemos en este momento, que fue empezar a hacer aeropuertos. En esa época nosotros nos ganamos una licitación que era hacer la primera ampliación de la pista de acá del aeropuerto del Edén, que estaba en asfalto y había que hacerla en concreto. Esa licitación no la ganamos y hicimos esa obra. Después vinimos aquí en Calarcá, en la glorieta donde queda el estadio, la variante ahí, yendo para Chagualá, nos ganamos esa licitación con el Instituto Nacional de Vías. Ahí también empezamos a trabajar. Entonces como que el nexo comercial empezó a generarse mucho aquí en eso. Además, mi primera esposa, o sea, la mamá de Andrés, era de Pereira, o es de Pereira. Y mi segunda esposa era de Cartago. Entonces el nexo también familiar se generaba en venir al eje cafetero. O sea, todo te traía acá al eje cafetero. Claro, fue muy bonito porque, claro, además la comida, el ambiente, todas las vacaciones nos veníamos para Cartago o para Armenia. Y después empezamos nosotros a ver opciones de trabajar acá en las obras y siempre, como que siempre me tira los trabajos para el eje cafetero. Y por eso pues me enamoré del eje cafetero. Es que dice el dicho que el que viene a Armenia vuelve y el que vuelve queda. Y es cierto, porque sí, realmente pasa. No, la ciudad es perfecta para todo, la gente, el clima, la vista, las oportunidades. Digamos que mucha gente se va para Medellín y Bogotá, estas grandes ciudades, es por más oportunidades, pero yo creo que acá en Armenia todavía podemos ampliar muchísimas cosas. Hay mucho para hacer, a mí me gusta mucho liderar cosas que se puedan hacer nuevas. Dentro de eso es, por ejemplo, este proyecto donde estamos sentados. Cosas que impacten, cosas que marquen la diferencia. Yo siempre he sido un emprendedor o un empresario que quiere mostrar diferencia, porque ingenieros
pues hay muchos, empresas constructoras hay muchas, pero siempre como marcar la diferencia para que a uno lo identifiquen por alguna característica ¿Cómo es la especial. competencia en el sector de la ingeniería? ¿Hay mucha competencia o es...? Mucha, mucha, mucha. Yo no tengo las cifras, pero sale mucho ingeniero. Hoy en día, pues están todas las universidades, tienen la facultad de ingeniería civil. Y hay mucha gente que sale de ingeniería Para los civil. contratistas, ¿cómo se compite uno con contratista? ¿Con precios o cómo se compite ahí? No, realmente, digamos, está el sector público, que es donde yo me he movido más, digamos, un 80% en el sector público. Digamos, es con unos pliegos de condiciones. Eso ha cambiado mucho. Hay una ley que es la Ley 80, que ha sido cambiada dentro del periodo de tiempo que ha venido. Se ha mejorado porque realmente era muy obsoleta. Y salen unas condiciones. Por ejemplo, hay un proyecto, primero se crea una necesidad, o sea, todo proyecto nace de una necesidad. ¿Sí? El aeropuerto nace de una necesidad porque está viejo, porque hay que remodelarlo. Entonces se crea una necesidad, hay una prefactibilidad, hay un anteproyecto y se crea una licitación para poder contratar con el Estado. Y ahí se presentan las empresas que tengan la experiencia, la idoneidad para poderse presentar. Y hay unas condiciones para presentarse. Y eso es un sector público que genera, porque el país realmente necesita infraestructura nueva. Los grandes países en Europa y en Sudamérica, el mismo Chile, ha crecido es con infraestructura y los países se desarrollan es con infraestructura, con carreteras, porque ¿cómo hacen para sacar los productos los campesinos? Pues en las carreteras. Sí, claro, después de que las carreteras y todo esté funcionando, todo va a crecer. Claro, claro, la vivienda, los hospitales, las cárceles, todo es infraestructura. Los grandes proyectos y pequeños proyectos generan los países, el desarrollo de los países. ¿Y cómo pasas de ser ingeniero, de tener estas grandes cosas en la ingeniería, a pensar en un deporte como el pádel y traerlo acá en Armenia? Lo que pasa es que he sido muy deportista toda la vida, o sea, desde muy sardino, desde muy joven, me ha gustado el deporte. Me ha gustado el deporte, hago ejercicio. Realmente las ocupaciones en un momento le llegan a uno a ocupar el tiempo del deporte, pero es un gran error. Uno tiene que retomar siempre el deporte. Yo siempre he dicho que la mejor medicina es el deporte. O sea, el deporte, la actividad física es la mejor medicina. La gente que se queda sin hacer deporte es gente que tiene mucha tendencia a enfermarse, a envejecer fácil, a tener dificultades en su salud. Realmente el deporte es eso. Entonces siempre he tenido como esa visión hacia el deporte. Dentro de las empresas que yo manejo, o sea, digamos del holding de las empresas que yo manejo. Entonces, un poquito antes de que continúes eso, ¿cuántas empresas manejas? ¿Cómo es ese ecosistema que tienes ahí? A ver, realmente son varias empresas. Pues todo empieza como persona natural, ¿no? Todo empieza como el ingeniero José Gabriel Vargas, como persona natural, con un sello, con un logo y con un número de identificación. Así empiezo a crecer, pero realmente después empiezo a lograr hacer empresas jurídicas que es mucho mejor, por experiencia, por seguridad, por crecimiento, por nombre. Es mucho más fácil contratar con una empresa jurídica. Entonces, realmente la ingeniería tiene varias divisiones. Entonces, a uno, con base en lo que se va especializando, pues va creando la empresa. Obviamente que son empresas como todo empresario. Nos hemos quebrado, o sea, hemos tocado suelo también, estando muy bien. En un país como Colombia es muy fácil cometer errores de malas decisiones en donde vuelve uno a empezar de ceros. Pero ahí es donde está la berraquera de la persona, o sea, ahí es donde está, porque soñar es gratis. Lo que vale es llegar al sueño. Crecer es muy fácil, caer es muy fácil. Lo difícil es pararse, es emprender nuevamente y decir, oiga, arranco. ¿Sí? Y eso es. Yo recuerdo que mi padre decía, cuando usted consiga un socio, pregúntele lo primero es, ¿usted se ha quebrado? O sea, ¿usted ha tenido dificultades? Si esa persona le dice que sí, tómelo como un beneficio, o sea, es un buen socio. Los grandes empresarios, las grandes empresas colombianas y a nivel mundial, los grandes empresarios se han quebrado 2, 3 veces y han empezado ya a arrancar otra vez de nuevo ya con edades grandes. Eso es importante, eso es muy importante. Y una recomendación que yo hago, nunca creas que no puedes. Realmente la experiencia que yo tengo y que he logrado durante todos estos años es que siempre se puede. Siempre se puede. O sea,
uno cree que cuando cae no se va a poder parar. Que ahí Claro, le llegó, duele se a uno, es acabó. como cuando tú juegas fútbol, ¿sí? Realmente tú juegas fútbol y te caes y te raspas y dices, mierda, pero párese que arranque otra vez. Pero eso es una actitud de la vida, o sea, realmente es eso. Por eso fracasan muchas empresas, porque no buscan estrategias, aunque eso es un tema también de estrategia. O sea, uno no puede siempre estar haciendo lo mismo. Uno tiene que buscar estrategias para poder salir del problema. Hoy las personas creen que en el primer golpe no se pueden parar y ahí quedan. Entonces se retiran, se van, cogen para el exterior, qué sé yo. Yo creo mucho en Colombia y creo mucho en el Quindío. Yo creo que es una clave para el éxito. No solo el éxito empresarial, sino el éxito No, de la vida. de todo, de la vida personal, claro. familiar, de lo que sea. Uno no se puede quedar con el no. Siempre hay que recibir el no, aprender del no y seguir, abrir camino. No se pudo por acá, bueno, por acá, por acá, por acá. Y seguir. Porque yo creo que es lo único que tenemos. O sea, si nosotros queremos llegar a ese sueño, como tú dices, soñar es gratis, si queremos llegar hasta allá, toca intentarlo una y otra y otra y otra vez. Un consejo, lo que pasa es que no puedes repetir uno el mismo error. Eso es un consejo sabio, que no tiene sentido que uno se caiga por un error y vuelva y se caiga por el mismo error y vuelva y se caiga por el mismo error. Uno tiene que aprender de los errores. Realmente las épocas difíciles es cuando uno se recoge, que mis épocas han sido difíciles, es recogerse. Hay dos opciones de quedarse vivo en el comercio, es recogerse o gastar menos. O sea, gastar menos y tener más ingreso. Y recogerse, porque el empresario tiene la dificultad, y muchas empresas que yo conozco tienen un problema, y es que como tienen un nombre, cuando les va mal, cuando tienen problemas financieros, aparentan y no se reducen en su administración. Entonces quieren seguir viviendo lo mismo, pero realmente no pueden. No es sostenible. Sí, y eso es apenas lógico, eso le pasa en la vida personal a uno. Si tú ganas 10 millones hoy y tienes gastos de 8 millones y te quedan 2, listo. Pero si tú ganas 5 millones y gastas 10, quieres seguir gastando los mismos 8 que gastabas cuando ganabas 10, pues hay un déficit ahí que no te va a aguantar. Hay mucha apariencia, hay mucha cosa, entonces realmente uno tiene que ser consciente, oiga, sí, me quebré, sí, y pues ya no puedo comprar los tenis que compro caros, ya tengo que comprar las zapatillas más baratas, ya no me puedo, ¿sí me entiendes? No puedo tener el carro que tenía, pero a la gente le cuesta precisamente por eso. Entonces, ese aprendizaje es el que le da a uno la experiencia de salir adelante. Y siempre sales adelante, siempre, siempre porque la actitud es esa. Ahora, hay un tema muy importante, la salud. Mientras tengas salud, puedes hacer de todo. ¿Qué es lo más difícil que te ha pasado, José? Yo tengo una experiencia fuerte, es una experiencia bien fuerte, bien fuerte. Yo duré 18 años de casado con mi segunda esposa. Hicimos empresa cartagüeña, una mujer muy linda, muy hermosa, más linda por dentro que por fuera, y por fuera era hermosa, o sea, ya te imaginas cómo era de linda por dentro. 18 años hicimos empresa, ella se va a Bogotá, tenemos una niña que hoy en día tiene 20 años, 22 años, María Camila. Y ella en el año 2007 más o menos, le empieza a doler el estómago. Le empieza a doler el estómago y en Cartago, yo estaba en Bogotá. Y le dicen, no, tienen que operar el apéndice. Va a la clínica, que el dolor de apéndice, que no va a ser peritonitis, no sé qué. Cuando la abren, le quitan el apéndice y le declaran una enfermedad que se llama la enfermedad de Crohn, el síndrome de Crohn. Ni idea qué es eso. Ahí empieza un tema muy fuerte para nosotros como familia, como esposos, como todo. Le detectan eso, entonces le digo, venga, usted, el gastro que la vio acá en el eje cafetero le dijo, usted que vive en Bogotá, vaya donde sus especialistas allá, que la revisen a ver porque puede tener una enfermedad que se llama enfermedad de Crohn. Nosotros ni idea, llegamos allá a Bogotá, ella se hace la biopsia y le confirman la enfermedad. Síndrome de Crohn, empezamos a investigar, ni idea de esa vaina. No se sabe si es un virus o una bacteria que se consume el tracto intestinal y se lo va comiendo, lo va cristalizando. Ella sufría de estreñimiento y bueno, se enferma y empieza un proceso muy fuerte. Duró 10 años enferma con ciclos buenos, malos, ciclos buenos, malos, malos. Realmente sufre mucho, se enferma, tiene
digamos, eventos muy fuertes con esa enfermedad. Vamos a España, vamos a Estados Unidos, por todo lado buscamos especialistas. Y bueno, para hacerle corto el tema, se empieza a deteriorar, sufre mucho, una mujer profesional, economista, empresaria, tenía una empresa de maquinaria pesada, viajaba a Estados Unidos, traía maquinaria, importaba maquinaria. Y bueno, se empezó, ya después ella no podía trabajar por sus dolores, sus cosas, estaba limitada, y una mujer muy joven, muere en el año 2018, con todos los problemas del momento, y realmente no muere ni por la enfermedad de Crohn, sino por las secuelas que le deja eso, le daña el hígado, le daña el intestino, le daña todo, adelgaza, una mujer, como le digo, una mujer muy bonita, muy entera, muere delgadita, y en el 2018, el 12 de abril del 2018 muere en Pereira. Yo estábamos empezando la obra de aquí del Edén. Entonces eso es una experiencia muy fuerte, ¿sí? Yo pierdo a mi esposa de 18 años, 20 años de conocernos, y me da un guarapazo la vida, pero total. O sea, imagínate, con la mujer que uno ha compartido, con la que crece, con la que uno visiona, que realmente el matrimonio es eso, visionar las personas a futuro, a envejecer juntos, y me pega semejante guarapazo la vida tan horrible. Y eso me movió muchísimo el piso. Y ahí empieza un proceso nuevo espiritual mío muy bonito. Sí. ¿Cómo llevas ese proceso? ¿Qué fue lo que hiciste? No, a mí realmente conozco de Dios, yo creo que es la mejor decisión que pude tomar, conozco de Dios, me vuelvo creyente de Dios, muy fuerte, tomo un rumbo espiritual muy bonito, inclusive lo tomamos durante la enfermedad de ella. Y eso nos fortalece mucho espiritualmente, y yo creo que donde hay paz en el corazón hay paz en todo, en la familia y todo eso. Realmente cuando muere ella, a mí me da muy duro, pero yo ya espiritualmente estaba muy fortalecido. Yo recuerdo que cuando yo venía acá y la gente me decía, venga, pero es que a usted se le murió su esposa, José, o sea, ahí me decían Jota, su esposa se murió y usted parece como que si no le pasara nada. Realmente ser creyente de Dios me ayudó mucho, y eso me fortaleció y me hizo ver que había un propósito que había en mi vida, que el haberla conocido a ella, Dios me la prestó durante 18 años, y después me regaló una hija que además es igualita a ella. Sí. Es igualita, es idéntica. Entonces esas cosas son las que lo forman a uno, ¿no? Entonces uno ya tiene callo de muchas cosas, y realmente hoy en día los problemas siguen. No crea que es que uno los problemas no le siguen. Los problemas siguen, y peores. Pero ya realmente la experiencia que uno tiene, pues el tiempo ya como que le va apaciguando. Yo quiero hablar un poco de eso, porque con este tema del podcast, de la ruta, nosotros queremos hablar de emprendimiento, del éxito, de las empresas, de cómo logramos esa vida que queremos tener, ¿cierto? Pero muchas veces el dinero no lo es. O sea, si tú coges una persona que se está ganando un mínimo, o por ejemplo, voy a ponerme de ejemplo yo mismo hace 2 años que vivía del salario mínimo y era un asalariado, yo siempre decía, cuando yo tenga, ese día voy a ser feliz. Cuando yo me gane tanto, ese día voy a ser feliz. Y cuando tú empiezas a generar cierto dinero, empiezas a cambiar tu estilo de vida y empiezas a ya crecer como económicamente, te empiezas a dar cuenta de la cantidad de falencias realmente que uno tiene que construir, que no es solo el tema económico, uno tiene que construir muchas cosas. Y cuando ves eso te das cuenta de que el dinero es lo menos importante. Eso sí lo tengo clarito. Yo pudiera hacer un libro con el tema del dinero, porque realmente la gente cree que el éxito es el dinero, o la abundancia la relacionan con el dinero, y es al contrario. O sea, a mí me pasa mucho que es muy maluco. Es muy maluco cuando tú llegas a tu casa y no hay comida. Es muy maluco cuando tú solo tienes un par de tenis. Es muy maluco cuando tú no tienes un transporte, cuando tú, no sé, quieres invitar a la chica que te gusta salir y no hay con qué. O sea, eso es muy maluco. Pero todo eso lo hemos vivido todos. O sea, los que hemos crecido de abajo, ¿sí me entiendes? Eso es lo entonces, importante. Cuando tú empiezas, entonces tú dices, por lógica, tú dices, no, es que si yo tuviera todo esto, yo sería feliz. O sea, la vida sería un relajo. Y realmente, para las personas que están pasando por estas situaciones, y obviamente no quiere decir que uno no pase por eso, porque cuando uno empieza a crecer los problemas vienen siendo otros,
pero uno empieza a entender que no es el dinero. No, Que el dinero es una herramienta. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Y eso lo dice la Biblia. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Lo que pasa es que la gente cree que el dinero es la felicidad y nunca va a lograr una felicidad porque siempre va a querer más. Eso es como una adicción. Esa es la otra. Tú nunca vas a saciar ese Nunca, jamás. No, tú tienes, y eso pasa en las empresas, y eso pasa en la vida personal de todo el mundo. La gente compra un carro y no, necesita ese carro y es suficiente, pero realmente a los 2 años quiere cambiar el carro sabiendo que eso le cumple la misma función. ¿Por qué? Porque le dio un ingreso, porque le fue bien, entonces quiere cambiar. Y realmente lo que creen que la vida, la felicidad es, o sea, que el éxito es el dinero, y es al contrario, entre más dinero, menos felicidad. Es bueno, claro, porque yo realmente, digamos, en la universidad cuando yo estudiaba, cuando me tocó tan duro, cuando nace Andrés y todo eso, a mí me tocaba caminar, yo salía de la universidad y la Javeriana tiene un nivel un estatus de gente que económicamente es pudiente, pero también tuve compañeros que eran taxistas. En mi caso, ahí me tocaba trabajar en los tiempos libres para irme. Hay veces me tocaba, es que fue duro, realmente no cuenta las cosas. Muy superficialmente. Claro, sí. pero realmente a mí me tocaba irme, pues duro digamos, porque yo sé que hay gente que le ha tocado más le ha duro, tocado sí. más duro. Yo realmente no, fui de una familia que tuve todo, pues nunca dejamos de comer, en la nevera siempre, éramos 7, imagínate. Eran poquitos, eran Era de poquitos. 7. Mi papá nos sacaba a comer los domingos en Bogotá y éramos los 7 y a todos nos daba comida, ¿sí? Realmente a todos estábamos bien, pero no sé cómo hacía. Yo tengo 2 hijos y imagínate. Yo no tengo hijos, imagínate, yo tengo más no de tú. alcanza, y ahí no alcanza. Sí. Mi papá 7, entonces yo digo, realmente un berraco, ¿no? Entonces la felicidad no es el dinero. En La ese orden de felicidad es ideas, disfrutar lo que uno tiene, no eso lo te iba a que no preguntar, tiene. ¿cómo definirías tú el éxito y la felicidad? La felicidad es disfrutar lo que uno tiene, con lo que uno puede contar. Esa es la felicidad. O sea, si yo tengo algo que puedo disfrutar, disfrútelo y disfrútelo bien, porque eso es otra cosa, que la gente cree que va a durar toda la vida. Y realmente uno ve experiencias donde hoy estoy acá y mañana no puedo estar. Entonces la gente dice, no, yo proyecto y yo voy a ahorrar y no sé qué más cosas. Sí, claro, hay que ahorrar, hay que ser organizado, pero realmente disfrute el día a día, disfrute esto, disfrute una conferencia, disfrute un almuerzo, disfrute una compañía, una amistad, disfrute a su esposa, disfrute a sus hijos. Pero la gente vive en función de otras cosas, de amasar fortunas, de aparentar, de tener lo mejor, y es bueno porque son retos personales que uno puede lograr, pero no es la felicidad. Eso sí lo tengo clarito, porque yo he estado arriba y he estado abajo. Y lo que te decía, en esa época a mí me tocaba caminar o meterme en un bus ahí parado y claro, y la gente ahí, entonces feo. Y llegar con hambre y de pronto no tener comida en la casa, o sea, bobadas así. Y la Javeriana, claro, había que gastar mucho dinero en las horas libres. Ahí me tocaba, yo tenía compañeros que llegaban y salían en las horas libres y eran a gastar. Ahí me tocaba era ir a buscar para tener para las cosas que tenía. Entonces eso lo forma uno, Juan Camilo, eso lo forma uno, y son los cimientos y obviamente los valores de la familia, ¿no? Y el carácter de la persona. Sí, el carácter y el riesgo. Yo pienso que en la vida uno tiene que tomar riesgos. Y los riesgos, porque tú tomas un riesgo y te puede ir bien o mal, pero si no lo tomas no sabes si te va bien o mal. Ah, si no lo tomas ya perdí, o sea, ya Ya va perdiendo, mal. ya, Sí. sí, claro, Te fue mal desde el inicio. Claro, ya va en desventaja del que la tomó. Sí. Ya le vas ganando, ya le vas ganando. Claro. Entonces hay que tomar riesgos. La vida no es fácil, obviamente que no es fácil y todo, pero siempre que haya felicidad es porque uno goza de lo que está haciendo. Tienes razón, Eso es tienes cierto. razón. No, muy bacano. Me gustan las conversaciones así. Bacano que la gente pueda escuchar un poquito de todo esto que tú piensas de la vida. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de acá donde estamos. Ok. ¿Cómo llega el pádel a tu vida, José? Bueno, yo estuve en Argentina, te conté, estuve en Argentina. Fútbol, siempre soy, digamos, la familia mía ha sido futbolista. Mi papá jugó fútbol en Millonarios, como buen bogotano jugó en Millonarios.
y eso siempre fue un motivo de estar. Nosotros realmente íbamos todos los domingos al estadio a ver a Millonarios jugar. Papá nos llevaba todos los domingos, pues no a todos, pero sí era la caminada hasta el estadio. Entonces, a mí siempre, digamos, el tema del fútbol y del deporte me llegó. Realmente, cuando yo estoy en Argentina, jugábamos mucho fútbol, obviamente, en Argentina, todos los días nosotros jugábamos. Yo vivía yo me gané una beca, y vivíamos como en una ciudad universitaria, y jugábamos martes, jueves y sábado fútbol, y asado. Y también, después de jugar fútbol, íbamos a unas canchas de pádel. El pádel realmente en esa época se jugaba muy diferente ahora porque eran raquetas más pesadas, y ahora, como ustedes saben, el pádel está rodeado en las esquinas de una U en vidrio, un vidrio templado. En esa época era en concreto, pero ya había el pádel y jugábamos delicioso, y los asados, entonces salíamos del asado y íbamos a jugar pádel. Entonces ahí se me creó como la idea del pádel, pero siempre decía, oiga, pero... Y en ese tiempo acá en Colombia poco. No, nada, no se conocía. Entonces realmente yo después cuando en la vida de empresario siempre tenía en la cabeza por qué nunca llegó el pádel a Colombia, o sea, realmente por qué. Y uno lo veía, pero era, la gente juega tenis, la gente juega squash, la gente juega ping pong, porque realmente el pádel es un deporte de raqueta, ¿sí? Pero no se sonaba el pádel. Resulta y pasa, me preguntaste que cómo llega el pádel a mi vida. Entonces, después, ya hace unos años, empiezo ya a escuchar de pádel. Me voy en noviembre. Tengo un hermano que vive en Chile ya hace mucho tiempo. Él trabaja en Chile y tiene una familia muy bonita, tiene 3 hijos, la señora colombiana. Me voy a Chile después de pandemia, después del COVID. Eso fue en noviembre. Nos fuimos a pasar Año Nuevo allá. Y me dice, venga, Jota, venga, le muestro el tema del pádel. Después de pandemia, en un año montaron 50 canchas de pádel. Y eso así, todas llenas, no había forma de pedir, de reservar cancha porque toda llena. Carros, parqueaderos y todo el mundo jugando pádel. Y le dije, oiga, venga, ¿por qué no llevamos el pádel? Bueno, me dijo él, ¿por qué no llevamos el pádel a Colombia? O sea, o por lo menos empezamos a mirar. Entonces empecé a investigar sobre las canchas, sobre cómo funcionaba, quién eran los proveedores de canchas, ¿vale? Y me vine con esa idea. Cuando me vengo a Colombia, realmente mi hijo me dice, padre, hagámoslo en Bogotá. Y dije, pero Bogotá todo es más costoso, los terrenos allá son más costosos. ¿Dónde? En Bogotá relativamente no se puede. Había que buscar una estructura como unas bodegas para poder entrar ahí, pero era costosísimo. Entonces yo empecé, no, como yo ya estaba viviendo acá, entonces le dije, no, hagámoslo en Armenia. No, está loco, ¿qué le pasa? Una inversión de esas en Armenia, no. Entonces, dentro de la empresa que tenemos, la empresa constructora, armamos un departamento de escenarios deportivos. Entonces dije, voy a abrir una unidad de negocios donde sean escenarios deportivos, porque realmente también habíamos hecho temas deportivos, pero a nivel estatal. Entonces empezó como la idea, me traje la idea y empecé a leer. A mí me gusta mucho investigar con el tema de internet. Entonces investigaba el pádel, y empezamos a hacer números. Realmente mi hijo es una persona muy organizada dentro de las cuentas, y empezamos a echar números con mi hermano, el de Chile, mi hijo y yo. Y dijimos, bueno, los convencí de que fueran a Armenia. Pero ¿cómo usted va en Armenia siendo tan pequeño? ¿Quién va a saber de pádel? Hagamos unas encuestas. Entonces, claro, que hagamos unas encuestas y entonces a ver quién conoce pádel. Le dije, pero ¿para qué vamos a botar la plata haciendo encuestas si nadie conoce de pádel? ¿Usted sabe pádel? No. Entonces menos van a ser ellos. El cuento es que los convenzo. Entonces, como siempre le he dicho, he sido muy visionario y muy inquieto. Empiezo yo internamente a buscar un terreno, porque es la ubicación. Yo creo que una de las cosas, o sea, los negocios tienen que tener muchas variables, y una de las variables más importantes es el sector donde uno entra, ¿sí? Yo no puedo ubicar
un negocio donde no se vende algo. Tengo que hacer. Entonces empiezo a hacer como un estudio de mercado, o empezamos a hacer un estudio de mercado, y realmente, claro, nadie conoce el pádel, pero la idea seguía ahí, la idea seguía ahí, la idea seguía ahí. Y empiezo a conseguir terreno. Entonces empiezo a mirar, realmente en los 3 años que yo llegué acá en septiembre del 2020, sí, septiembre del 2020, no sé cómo me quedé acá, o sea, realmente yo vivo en Bogotá, pero vivo acá también, digamos, un 70-30. Inicialmente era 50-50, después empezó 60-40, ya voy como en 70 acá y 30 en Bogotá. Cuando quiero estrés, me voy para Bogotá. Cuando quiero tranquilidad, me vengo para acá. Entonces, sin embargo, mi hijo empezó a buscar terrenos en Bogotá y empezamos a hacer el modelo financiero del negocio, y yo tengo ya una estructura grande, pues tengo administradores, tengo contadores, tengo abogados en la estructura, entonces es mucho más fácil enfocar un negocio ya de algo que uno sabe hacer. Estructurarlo con toda esta gente va a ser mucho más Claro. sencillo. Es mucho más fácil porque ya yo tengo el departamento de compras, tengo el departamento de recursos humanos, tengo el departamento jurídico, entonces es mucho más fácil enfocar las diferentes áreas en un proyecto en particular, porque esto es un proyecto como el que yo hago del aeropuerto, como el que estoy haciendo ahorita en Pereira, de una vía, una doble calzada en Pereira. Realmente es un proyecto más, ¿sí? Que nace de una necesidad. Siempre he sido bendecido, yo se lo digo, siempre hay un Dios que siempre como que me dice, es por acá, no se meta por acá, meta por acá. Empecé a usar el terreno y empiezo a conocer, me empiezan a conocer y me ofrecen un terreno que es el de al frente, un gran amigo, por medio de una persona que yo conocí. Me dijo, venga, una abogada de aquí de Armenia, me dice, me presenta a esa persona, me dice, mira, él es el hijo del dueño de esos lotes, habla con él, porque realmente aquí la gente es muy diferente. Aquí la gente, digamos, en Bogotá se sufre mucho porque la gente es muy prevenida, y la gente cree que todo es malo. Acá no, acá la gente es muy abierta. Entonces esta persona, una abogada de acá de Armenia, me presenta a esa persona, hablo con esa persona, le digo tal, me dice, sí, claro, nosotros estamos arrendando un local, un lote acá. Como yo soy ingeniero y soy, digamos, constructor, se me facilita mucho hacer un proyecto. Entonces, sin embargo, hicimos números, pero se generaba mucho gasto de movimiento de tierras, de transportes, de material y todo eso. Ya teníamos el modelo para hacerlo en ese lote allá. Ya teníamos todo, habíamos hecho la topografía, las fotos, habíamos hecho dron con la estructura de empresa que yo tengo acá. Y relativamente yo una vez me ponía a mirar este lote, acá donde estamos, que es un lote estratégico. Pues para mí es estratégico, primero porque aquí habían unas canchas ya anteriores de fútbol, y ya la gente venía a jugar fútbol y a hacer deporte acá. Entonces yo miraba, yo pasaba, etc. Y un día, común y corriente, me llama el dueño del lote, me dice, venga, José, ¿a usted no le interesa ese lote de allá del otro lado? Y yo le dije, usted me estaba leyendo estaba leyendo la mente, hermano. Claro que me interesa. Todos los días paso por ahí, lo miraba y yo decía, ese es el lote, Dios, ¿cómo hago yo para lograr que fuera ese lote y no el otro? Y claro, ese fue el lote. Entonces, O sea, el que tú querías era este. Claro. Pero no habías hecho nada como para llamar y preguntar, no, tú veías eso ahí. No, porque o sea, el lote es de la misma persona, de los mismos dueños del otro lote. Realmente, pero ellos nunca me lo ofrecieron, ni nunca yo le dije, oye, ese lote. Ellos mismos, él fue el mismo que me dijo, ya no le interesa porque van a habilitar ese lote. Y dije, no, de una, ya. No, que es que cuesta más. No importa, hermano, no importa, porque ya los números estaban ahí en el proyecto financiero, y dijimos, listo, no importa. Y bueno, logramos, la verdad, nos han ayudado mucho, y logramos tener este lote. Y ahí empieza el proceso. ¿Qué quieres tú con este proyecto para Armenia? ¿Qué es lo que tú quieres construir? Mira, yo acá? creo en Armenia. No soy de Armenia, pero creo en Armenia porque le agradezco mucho a Armenia. Realmente hay una anécdota bonita también. Cuando muere mi esposa, ella quería venirse a vivir a Armenia. Cuando ella estaba ya para morir, cuando fallece, ella siempre me decía, yo quiero irme para Armenia, pues porque estaba muy cerca a Pereira, a Cartago, donde la mamá, donde la hermana, porque ella era gemela. Y quería siempre vivir acá en Armenia. Y mire cómo es la vida, o sea, vengo yo a vivir a Armenia, pero solo, porque realmente mis hijos viven en Bogotá. André Felipe y María Camila viven en Bogotá. Y me quedo yo acá en Armenia solo.
y vivo en Armenia hoy en día. Y quiero Armenia, creo en Armenia, creo que la gente me ha dado entrada. Traigo, digamos, una experiencia de empresario que puede aportar mucho al eje cafetero y, y, y me veo haciendo inversiones acá, proyectos que generen empleo, que generen crecimiento a esta ciudad tan bonita como es Armenia. Que hay mucho por hacer, pero Hay que bueno, empezar por una cosa. ahí ¿sí es o donde no? uno puede aportar el conocimiento, ¿no? Sí. Realmente el conocimiento hay que aportarlo y hay que generarlo para que otras personas y otros empresarios mucho más pequeños y jóvenes de pronto tomen esa ruta. Y bueno, cuéntame un poquito ya del proyecto como tal. ¿Esto qué va a hacer? ¿Qué va a haber para la gente? ¿Qué van a poder vivir? ¿Qué experiencia se va a vivir acá en Pádel Bueno, y esto Café? es un tema bien interesante, bien interesante. El pádel es un deporte que está creciendo exponencialmente, pero muy fuerte. Hoy en día en el mundo lo practican 25 millones de personas. Hoy. Hay 40.000 canchas a nivel mundial. El pádel nace en México hace mucho, hace 50 años, de un empresario que monta una cancha, se imagina la cancha, la hace en su finca, creo, en su cancha, y lo hace. Y después viene un empresario español que creo que era familiar, se lleva para España el juego, y ahí es donde empiezan a crearse. ¿Qué es lo que quiere hacer acá? Acá se quiere hacerse un centro deportivo. No solamente son las canchas de pádel, sino que sea, digamos, un sitio para la familia. Acá en Armenia realmente yo he visto que no es que no haya que hacer, sino no hay muchas opciones para que la familia pase un momento agradable. Aquí el tema gastronómico y todo eso, pero se queda solamente en eso. Realmente la gente aquí quiere hacer algo y le toca ese papeleira. O sea, aquí, que es algo que yo siempre he dicho, aquí a las 10 de la noche en Armenia todo está cerrado. Sí, sí. ¿Cierto? Todo está cerrado, mientras que en una ciudad más grande, pues apenas empieza la vida. O sea, en Bogotá, todo el mundo sale a las 10 de la noche a cenar. Aquí no, aquí me llama mucho la atención en eso. Es más, es un sitio muy turístico. Ayer, por ejemplo, estábamos en un restaurante y eran las 9:30, eso así de lleno, y el mesero nos acerca, acuérdese que la cocina es hasta las 10, y eso así. Entonces yo digo, mira, entonces ahí es donde uno puede aportar mucho y puede decir, bueno, realmente uno tiene que aportar y que este sea un sitio de recreación deportiva, y no solamente deportiva, sino gastronómica, y que sea un conjunto para que la gente venga aquí a jugar con su familia, con sus hijos y con su, digamos, en familia, y pase un momento bien agradable. Entonces van a haber unos sitios de comida, de bebida, para los niños, un estadero, digamos una zona donde se pueda sentar la gente. Aquí hay un potencial muy grande que es la vista, la avenida Centenario, es una avenida que quien no pasa por acá por la Centenario en Armenia, que va para Pereira, va para Cali, el que pasa por acá es porque siempre está, es una gran ubicación, porque eso es otra cosa, ¿no? La ubicación importa mucho. Y el parqueo, tenemos parqueadero, entonces relativamente aquí va a ser un sitio familiar donde la gente se va a encariñar y a enamorar del pádel, porque realmente el pádel es adictivo, y es el gancho de muchas cosas para que la gente pase acá. Y cultural, porque también van a haber torneos, entrenamiento Claro, para los chicos. claro, porque mira, yo he conocido varias amigas que tienen hijos y me dicen, realmente no tengo que poner a hacer a mis hijos en vacaciones o después de que lleguen, o sea, no hay nada. Y en un sector como eso, porque tú Bogotá, los niños, los hijos salen de un colegio en Chía, en Cajicá, llegan a las 5 o 6 de la tarde a la casa y ya que van a querer jugar. Aquí los niños o los jóvenes salen a las 2 de la tarde y pues estudian obviamente, pero tienen que tener otras formas de esparcimiento. Y esto lo que queremos lograr es que sea una familia, la familia Pádel del Café, en donde la gente le guste venir acá, donde se enamore, y vas a ver, y vas a aprender a jugar pádel. Vas a aprender a jugar pádel, y después de que cojan el cariño y se enamoran del pádel, es adictivo, es una cosa adictiva, es una locura. Y lo está jugando mucha gente, no solamente lo juegan los exfutbolistas, James juega, Zidane juega, Maradona jugó pádel, todos estos técnicos, el de Liverpool juega pádel, toda la gente juega pádel. ¿Por qué? Porque es algo chévere.
Yo estaba viendo qué día en Argentina Gabriel Batistuta, con todos los de esa época de la selección de Argentina, juegan pádel, porque es algo atractivo y es de amigos. Entonces, venga, oiga, vamos a jugar. Realmente aquí se utiliza, juega uno una hora y media, 2 horas, un partido puede durar hasta 2 horas, pero después del partido salen, entonces comen, beben algo, toman algo, ya sea una bebida energizante o puede ser una cerveza, puede ser algo con una comida, y la gente se pasa momentos agradables. Entonces, eso va a ser la idea, enfocado es a que sea un sitio de deporte, que es muy importante que sea deporte, en donde la gente venga y se enamore de jugar, de venir acá y de pasar un tiempo. Y con esa vista que tenemos nosotros hacia el cañón, pues imagínate, y tomar café, estar ahí, tardear, como llaman ustedes, es espectacular. O sea, una nueva opción. Es un proyecto muy, muy bacano que tienes acá, ya a puertas de empezar. Yo creo que ya para finales de enero, principios de febrero. Sí, lo que pasa es que nosotros queríamos inaugurar ahora a finales de enero, pero realmente el fin de año y los primeros días, ahorita todo el mundo, digamos los proveedores de muchos materiales y todo eso, están en vacaciones, entonces se nos ha podido retrasar un poco. Pero yo siempre digo que el tiempo de Dios es perfecto. O sea, nosotros afán no es que tengamos, porque queremos abrir algo que ya esté bien montado y se pueda disfrutar. Entonces yo creo que si no es a finales de enero, que posiblemente no, por un tema de suministros de materiales y otras cosas, sea en febrero, la primera semana de febrero. No, aquí estaremos, muchachos. Les lanzo la invitación para que vengan, estén pendientes, que nosotros en todas las redes vamos a decir qué día y qué hora para que podamos disfrutar de esto, que es algo pues realmente muy novedoso en nuestra ciudad, y hay que apoyar estos emprendimientos porque la idea es que sigan creciendo, sigan personas como tú, empresarios como tú, pensando en invertir aquí en Armenia y en crear sitios agradables así como lo estás proyectando tú para nosotros. José, cuéntame un poquito ya algo personal. ¿Cuál sería tu sueño en este momento? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué queda por cumplir? ¿Cuál es ese impulso que tienes tú ahorita día a día? Yo soy un hombre de servicio, o sea, a mí me gusta mucho servir. A mí me gusta mucho, creo que uno nació fue para servir. Y parte, porque realmente sí, esto puede ser un negocio, indudablemente, pues uno trabaja en función de una inversión para retomar. Que sea redituable, claro. Claro, que sea rentable y todo eso. O sea, nadie hace un proyecto de estos porque ya, ¿sí? Indudablemente es un negocio. Pero más que eso, lo que hablábamos ahorita, es trabajar por algo que a uno le gusta y poderle servir a la gente. Entonces yo sé que esto va a generar salud porque la gente va a hacer deporte, va a tener esparcimiento, la gente así como creció el ciclismo, como creció el running, como creció el todo acá en esta región y en toda Colombia, el pádel, yo le aseguro, Juan Camilo, le aseguro que este año va a ser el boom de pádel en Colombia, el boom de pádel de Colombia. La gente va a enamorarse del pádel, es un tema adictivo. Quiero y lo voy a invitar a jugar, y usted juega la primera vez, una semana, o sea, una vez a la semana, después quiere jugar 2 veces a la semana, después no quiere ir a trabajar porque quiere jugar pádel. Es que en las redes sociales hay temas así, o sea, que la mujer dice, oiga, venga, pero que vaya a trabajar, no, quiero ir a jugar pádel. Ahora, es un deporte bonito porque también, como todo ha crecido, ¿no? Tú quieres la pala, por ejemplo, esta pala, se les llama pala, ¿sí? No raqueta, sino pala. Entonces tú consigues la primera pala normal, después quieres una mejor, después los tenis. Claro, los implementos deportivos, entonces está como todo, ¿no? Entonces uno quiere llegar con el mejor bolso, el mejor vestido. Y otra cosa importante es las mujeres y los hijos, los niños. El tema de las mujeres es una locura. En Chile yo vi, las mujeres están enamoradas del pádel. Aquí nomás en Colombia hay una que se llama Colombia Femenino, no sé qué, que estoy o sea, he visto el grupo que juegan por todo Colombia, entonces están buscando dónde hay canchas para hacer torneos. Bogotá creo que tiene ya hasta el año anterior como 18 pistas ya de pádel. Genial, ¿no? Es que uno siempre piensa que todo ya está inventado, que ya lo que hay, o sea, ya de ahí no. Y llegan cosas como estas a mover, a hacer crecer. Esto no va a ser solo local, sino nacional. O sea, en cualquier momento ya sale una institución de este juego. Claro, y la idea es hacerlo, digamos, hacer federación de pádel. Y se está trabajando en eso. Realmente los grandes tenistas acá en Colombia son los que han enamorado a la gente de pádel. Medellín tiene
un jugador de tenis muy grande que es Alejandro Falla, y ellos allá tienen una muy buenas pistas. En Pereira, nomás allí, está también Robert Farah, que montó un club de pádel muy bonito, y es gente que lo que quiere es dinamizar el pádel para que entre más la gente lo conozca. Y tienen torneos, y hay un nivel grande ya de pádel. Oye, aquí seguro en Armenia también saldrán deportistas Claro, muy claro, buenos. claro, ¿no? Y aquí la gente se va a enamorar del pádel. Es que lean sobre pádel, investiguen sobre pádel y verán Y después de que uno quede casado con una red social en pádel, le empieza a llegar información de pádel y pádel y pádel y pádel y pádel. Sí. Y dice, oiga, pero ya, no más pádel, hermano, empiece, ¿cuándo abre? Y hay mucha gente expectativa. Mañana vamos a hacer unos juegos, van a haber unos partidos de pádel de gente que me ha dicho, déjeme probar las canchas, porque no esperamos a que arranque, porque no hay más, o sea, no hay... Hay que jugar ya. Claro, donde estamos jugando queremos otra opción igual o mejor, qué sé yo, porque realmente no hay competencia en esto. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es una familia de pádel para que la gente le guste el pádel, aprenda a jugar pádel, es un voz a voz, porque se lo aseguro, usted cuando empieza a jugar pádel, ya su novia quiere jugar pádel. Y empieza uno mismo, empieza, hey, vamos a jugar tal. Empieza al amigo, al familiar, Claro, al primo, al tío. Claro. Sí, Hay sí, grupos, sí. yo estoy en un grupo, por ejemplo, de unas canchas que montaron en Chía, allá en Cundinamarca, y es una locura. ¿Quién va a jugar? Mire, hay turno a las 7, no sé qué. Y todo el mundo vive en función del pádel. Hasta el 31 de diciembre yo veía en ese grupo ahí a las 11 de la noche la gente jugando pádel. Además, es un deporte muy de cualquier horario, ¿no? Realmente el que trabaja puede jugar de 6 a 7, 7 y media, 8, y después se va para su trabajo, se baña y se va para su trabajo. Y cuando sale de trabajar, viene a jugar. Bogotá, por ejemplo, Bogotá hay un sitio que, que queda como por la Boyacá con 138, que es 24 horas. Bogotá, en donde el frío es tremendo. Y hay gente jugando a las 3, 4 de la mañana. Claro, porque es que los desplazamientos son muy largos. Tú sales de la oficina y te demoras 2 horas en llegar al club de pádel, y después, por ejemplo, sales a las 5, llegas a las 7, juegas 2 horas, a las 9 comes algo y llegas a la casa a las 11. Y la gente lo hace. ¿Cómo era la adicción del pádel que la gente lo hace? O por Ahora las acá en mañanas. Armenia que todo lo tenemos a un pie. Aquí donde tú tienes, aquí a 5 minutos todo, Sí. donde la gente de la Castellana, la gente hacia el lado de Laureles, por todo lado la gente puede llegar aquí en 5 minutos, parquear su carro, su auto, bajarse, comer una hamburguesa, comer algo, lo que vaya a ver, una bebida, y después salir y llegar en 5 minutos a la casa. El clima, todo, es que para mí esto es un paraíso, por eso se llama el Edén, y toda esa parte allá del No, aeropuerto. Armenia es el No, paraíso de Colombia, muchachos. Es el paraíso de Colombia, y los invito realmente a todas las personas que nos están viendo a jugar pádel. El pádel es el deporte de moda. Los invito a que vean en las redes sociales y en todo el tema de internet lo que se está moviendo en el pádel. Es que el pádel es impresionante. Nomás Chile en el 2021, estando en pandemia, tenía 300 canchas, y en el 2023 tiene 1.700 canchas. Mira el crecimiento. Más del 300%. No, pues ¿cuál 300? De 300 a 1.700. Sí. Así es. 600%. 600%. ¿Sí? Y la gente, exacto. Y bueno, y ahora como todo, ¿no? Estas canchas, por ejemplo, estas canchas son traídas de China. Sí. Nosotros las importamos de China. Ya hay mucha gente que ya hace canchas aquí en Colombia. Hay instaladores de canchas, pero realmente la gente está conociendo de todo esto. Y hay de todo tipo, ¿no? Realmente hay canchas buenas, hay canchas regulares y hay canchas no con tanta especificación. Lo importante, estas por ejemplo en particular son chinas, son con todas las especificaciones, o sea, todas las especificaciones. Ahora, como nosotros somos empresa de ingeniería, pues hicimos las cosas lo mejor posible. Estas canchas tienen que ser como una mesa de billar, tienen que tener una pendiente muy poca, porque realmente a nosotros nos ha llovido y no hay charcos, no hay nada, los vidrios están muy bien instalados, las mallas, la iluminación, estamos pendientes de que se haga. Son canchas profesionales. O sea, la persona que conozca de pádel un poco va a querer venir a jugar pádel, a Pádel del Café. Es que Pádel del Café va a ser la sensación, se lo aseguro. Así será. José, no, de verdad que muchas gracias por prestarnos este espacio, por contarnos un poco de tu vida, de tus experiencias personales, de tus proyectos. Y de verdad que yo sé que mucha gente que nos está viendo va a crecer muchísimo con todo lo que nos has contado, y
con todas estas Sí. anécdotas. Sí, no era, digamos, a mí me gusta mucho dar el testimonio porque realmente la experiencia y los testimonios son los que le sirven a uno. Ya quisiera uno cuando uno era uno joven que le hubieran hablado Sí, de experiencias total. y de testimonios de qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Aquí, digamos, la experiencia es lo más importante y, y bueno, hay la oportunidad de emprender acá en el tema del pádel y seguramente a futuro habrán más canchas y dinamizamos el eso. Y bueno, los invito a todos a Pádel del Café. No, muchachos, les estaremos contando, pendientes ahí que yo voy a estar ahí fino contándoles cuándo va a ser, a qué horas, cómo va a ser todo. Y no, José, muchísimas gracias No, de verdad por el Esteban, espacio. Camilo, lo felicito, ¿verdad? Porque no es fácil, no es fácil crecer como también estás creciendo y te deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor de lo mejor. Y seguramente vas a crecer mucho más. Y de todas estas experiencias que te cuentan, ahí estás absorbiendo. Sí, ahí empieza uno también a aprender muchas cosas. ¿No? Muchísimas Bueno, gracias. No, a ti. Dale. Gracias. Listo, terminamos. Ya, ¿cuánto nos quedaba de espacio? Un minuto. ¿40 minutos? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Una hora? No más. Ay, Hora y 13 minutos. Yo Y te yo dije que- que eso se pasa.